Hola amigos megas, bienvenidos a este octavo vídeo del canal de YouTube Pan Más en Televisión. En este vídeo vamos a ver la videoreceta de un espectacular pan de Sant Jordi. Hago esta videoreceta porque he recibido dos sugerencias de vosotros en las que he podido unificar con este vídeo. Por un lado, alguien de vosotros me ha comentado a ver si podía hacer algún pan especial para estas fechas, para Sant Jordi, que es el 23 de abril. Y por otro lado, también me comentasteis a ver si podía hacer algún pan en el cual no fuera necesario tener una panificadora, ¿no? Pues bien, este pan de Sant Jordi, aunque la receta que vais a ver está hecha prácticamente en su totalidad con la panificadora, porque para eso la tenemos, para aprovecharlo al máximo, y ese era uno de mis condicionantes a la hora de hacer esta videoreceta. También lo podéis hacer de manera manual, 100%. Es decir, amasando la masa manualmente o bien con una máquina amasadora, dejándola elevar en un bol, tapada con un paño ligeramente humedecido y lejos de las corrientes de aire. Después poniendo la masa en un molde y después esta masa cociéndola en el horno precalentado previamente a 200 grados. En 15-20 minutos vais a tener este pan ya cocido y perfecto. Si os gusta también tener una corteza, la parte superior del pan más dorada, podéis dejarlo en el grill unos minutitos hasta que veáis que el color ya es el que os gusta. Bien, como os he dicho, en esta videoreceta no vamos a hacer el pan de manera manual. Vamos a utilizar la panificadora prácticamente en el 95% de esta receta. Aún así, en una parte vamos a trabajar la masa, vamos a incorporar los ingredientes, aunque lo va a hacer la panificadora de manera parcial, pero también podéis incorporar los ingredientes adicionales de manera manual, y ahí puede intervenir los más pequeños de la casa. Vais a dejar que los más pequeños de la casa intervengan en este pan y vais a ver cómo van a disfrutar manchándose las manos con sobrasada y trabajando esta masa. Pensad que la masa que vamos a trabajar ya va a ser una masa que ya ha levado previamente, que ya ha sido amasada, con lo cual va a ser una masa que prácticamente no nos vamos a manchar, excepto por los ingredientes adicionales como va a ser la sobrasada. Bueno, pasamos a ver cómo se hace esta receta de pan de Sant Jordi. La base es un pan suizo. Es la receta del pan suizo. ¿Qué es un pan suizo? Pues el pan suizo es la misma receta que el pan de molde que ya hemos visto en el canal, pero sustituyendo el agua por leche. De hecho, podéis hacer el pan de molde con esta variante. Vais a ver que el pan entonces os va a salir aún más esponjoso. Con esta base de pan suizo lo que hacemos es incorporar ingredientes para conseguir, cuando hacemos la rebanada, que nos salga la bandera catalana. Con lo cual lo que vamos a incorporar son ingredientes que por un lado nos va a dar el amarillo y el rojo de la bandera. Vamos a ver los ingredientes uno a uno. Por un lado vamos a incorporar el queso. Vamos a utilizar queso parmesano. Yo utilizo queso parmesano, pero podéis utilizar cualquier variedad de queso que queráis, aunque yo os aconsejo que sea un queso duro, porque si utilizáis un queso tierno puede ser que durante la cocción del pan os quede agujereada la masa. Después, otro ingrediente que introducimos para conseguir el rojo de la masa va a ser la sobrasada. Aquí sí que es muy importante conseguir una sobrasada de máxima calidad. Yo utilizo sobrasada de Mallorca y os aconsejo que utilicéis una buena sobrasada, porque en realidad va a ser la que va a dar el sabor dominante de este pan, y no solo el sabor, sino ese olor característico que os va a inundar la casa. En este caso vais a ver que cuando el pan empiece a hornearse o a cocerse en la panificadora, toda la casa se os va a inundar de un olor espectacular con esta mezcla de sobrasada y queso. Aunque este pan de Sant Jordi está hecho con estos ingredientes, podéis hacer cualquier otra variedad o variación que queráis en esta receta. En este caso, por ejemplo, para los amantes de chocolate, y ahí ya no miro a nadie, a los amantes de chocolate lo que podéis hacer, por ejemplo, es, en vez de incorporar queso y sobrasada, pues incorporar chocolate blanco y chocolate negro. Entonces vais a tener un pan que cuando lo cortéis, pues vais a tener esas barras, estas franjas de los diferentes chocolates. Bueno, aparte de estos ingredientes que vamos a introducir, como os he dicho, vamos a elaborar ligeramente la masa de la panificadora. Vamos a hacer un pan un poco más elaborado, muy ligeramente, vamos a trabajarla muy poco la masa, pero lo suficiente para que nos salga este pan excepcional.
Y para elaborar esta masa, para trabajarla un poco, vamos a utilizar algunos utensilios nuevos que no hemos utilizado anteriormente y a continuación os los enseño. Primero de todo que os quiero enseñar es la rasqueta. La rasqueta, aquí tenéis la rasqueta que vamos a utilizar, es una rasqueta que, como podéis ver, es un material flexible. Hay diferentes materiales y diferentes tamaños y formas, pero la mayor parte tiene que ser un material flexible. Por un lado es curva, porque de esta manera en los recipientes, por ejemplo, en los bowls o en la misma panificadora, en la misma cubeta, pues podemos recoger la masa en estos recipientes que son curvos. Y por el otro lado es plano, con lo cual en las superficies planas, como por ejemplo puede ser en la tabla, en la mesa, pues aquí podemos recoger la masa de manera perfecta. Y también en la forma curva, no se puede apreciar seguramente por la cámara, pero ya os lo digo yo, está ligeramente cincellado. Con eso lo que hacemos es, podemos cortar, podemos dividir nuestra masa de manera fácil por este lado. De hecho, la rasqueta la vamos a utilizar en esta receta básicamente para dividir la masa en diferentes proporciones. Bien, aparte de la rasqueta vamos a utilizar este aparatejo de aquí, que no es nada más que un tupper. Un tupper, eso sí, que tiene que tener la característica, aunque no la veáis aquí, que pone aquí, que es, aquí lo pone, que es apto para alimentos. Es muy importante que utilicéis un tupper apto para alimentos. Yo utilizo un tupper, pero podéis utilizar el mismo mármol de la cocina o una madera, y lo utilizo para reservar la masa. Es decir, cuando nosotros tengamos la masa, la hayamos dividida en diferentes partes para dejarla reposar las diferentes divisiones, para que no entren en contactos unas con otras y para que estén en un entorno, digamos, protegido. Esto lo taparé y entonces de esta manera evitaré que la masa se reseque y esté protegida a las corrientes de aire. Además, si esto molesta, pues se puede mover en cualquier sitio y así no molesta. Como he dicho, podéis utilizar el tupper o sencillamente en una parte de del mármol de la cocina o de la madera donde trabajéis, pues podéis de ahí dejar la masa tapada en un paño para evitar que se os reseque y va a hacer la misma función. Aunque yo estoy acostumbrado a trabajar en tupper porque me es muy cómodo y de hecho trabajo en tuppers de uso alimentario desde que utilizo desde que hago las recetas de chapata casera, que la verdad es que me he convertido en un fan extraordinario. Ya os voy a colgar más adelante la receta de la chapata, pero en ese caso la masa es una masa muy líquida, con mucha proporción de líquidos, y entonces necesitamos un recipiente cerrado para poder trabajar y hacer los diferentes pliegos, que en la madera de trabajar se nos esparramaría toda la masa. Pues bueno, hasta aquí la presentación de esta video receta, el pan de Sant Jordi. Pasamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para hacer este pan de Sant Jordi basados en una panificadora con una tasa de humedad del 60% son 500 gramos de harina de fuerza o T55, una cucharada de café del zumo de un limón, una cucharada y media de café de sal, entre 5 y 6 gramos de levadura deshidratada de panadería, 300 mililitros de leche. Os recuerden la importancia de introducir los ingredientes a temperatura ambiente, 20-23 grados. 35 gramos de mantequilla. 20 gramos de azúcar integral no refinado. Aproximadamente 70 gramos de sobrasada de Mallorca. 55 gramos de queso parmesano. Y unos 15 gramos de nueces. También podéis ver diferentes utensilios que he utilizado para dosificar estos ingredientes, así como la rasqueta que os he presentado anteriormente. También os quiero representar con la báscula digital que os enseño la importancia de dosificar los ingredientes con precisión. Pasamos ahora a introducir los diferentes ingredientes en la cubeta. El orden, recordad de mirar las instrucciones de vuestra panificadora. En mi caso, la panificadora recomienda primero introducir los líquidos y luego los sólidos, con lo cual introducimos primero la leche, los 300 mililitros de leche a temperatura ambiente, 20-23 grados. Seguidamente, la cucharada de café del zumo de limón. Después introducimos la mantequilla. 35 gramos de mantequilla,
en punto de crema, tal como os comenté en la receta del pan de molde, con un toque de microondas. Introducimos la mantequilla y seguidamente ahora introducimos los sólidos. La harina, 500 gramos de harina de fuerza o T55. La introducimos con cuidado para evitar que se nos salga de la cubeta. Y hacemos un agujero en la parte central, que será donde pondremos la levadura, para que no entre en contacto con los elementos que pueden modificar su efecto, como podría ser la sal y el azúcar. A continuación introducimos el azúcar, los 20 gramos de azúcar integral no refinado. Lo introducimos a uno de los lados de la cubeta y en el otro extremo de la cubeta introduciremos la sal. Una cucharada de café de sal. Y ahora solo nos queda introducir la levadura. Entre 5 y 6 gramos de levadura deshidratada de panadería. En este caso no he utilizado sobres porque compré un gran paquete de levadura deshidratada y lo voy usando a medida que lo necesito. Bueno, ahora conectamos la panificadora y la programamos en el programa Masa. Es decir, programa que nos va a amasar y también nos va a hacer un levado. Aproximadamente tiene una duración este programa de 1 hora y media. Introducimos la cubeta en la panificadora. Le damos al play y ya está.